Hola, profe, buen día. Nosotros somos el grupo número 4 y este grupo está conformado por María Camila Vargas Morales, Laura Camila Romero Gómez, Kelly Natalia Zapata. y quien les habla, Leti Romero. A continuación, mi compañera nos dará una pequeña amplitud de lo que es la introducción de nuestra sustentación. Bueno, para iniciar esta sustentación tenemos como la introducción, que las tablas de frecuencia son herramientas esenciales en estadística para organizar y analizar datos. Los estudiantes de estadística en la universidad desarrollan habilidades importantes al aprender a crear y utilizar estas tablas. Estas habilidades son aplicables en diferentes áreas de investigación y toma de decisiones basadas en datos, lo que hace que las tablas de frecuencia sean una competencia esencial para los futuros psicólogos de la UDI. Por ello, hemos realizado una encuesta a 50 personas con el fin de realizar una tabla de frecuencia para ejemplificar el tema, como veremos a continuación. Como dijo mi compañera, la encuesta la realizamos a 50 personas y la pregunta suministrada fue ¿cuántas horas duerme usted en promedio por noche? Los valores que suministramos como respuesta estaban entre las 3 y las 12 horas. Bueno, la presentación de los datos. Estas fueron las fórmulas que nosotros utilizamos para sacar los valores requeridos en el trabajo. Entonces, para el número mínimo fue el número menor de los encuestados. En este caso, como podemos observar, fue el número 3. Para el número máximo es el número mayor de la encuesta, en este caso el número 9. Para sacar el rango es la resta del número máximo con el número mínimo, es decir, 9 menos 3 para un total de 6. Para n es el número total de datos recolectados en la encuesta, es decir, 50. Y para intervalos usamos la fórmula de 1 más 3,33 logaritmo, entre comillas, n, que es el número de datos, es decir, 1 más 3,33 logaritmo, entre comillas, entre paréntesis 50, para un total de 6,65. A la hora de redondear nos quedaría 7. Para la amplitud es la división entre el número de rango y el número de intervalos. Por ejemplo, 6 dividido entre 7 para un total de 0,85 y el redondear quedaría en 1. Para la tabla de frecuencias, la primera fila en la hora de sueños se organiza de acuerdo al número de intervalos y la amplitud que sacamos anteriormente, es decir, 7 y 1. El número de intervalos 7 es para la cantidad de filas que tendrá la tabla de frecuencias, mientras que la amplitud, el número 1, es la que utilizaremos para la organización de los números desde el número mínimo hasta el número máximo. En este caso sería de 3 a 4, de 4 a 5 y así sucesivamente. Para la marca de clase es la suma entre los números de la primera fila, es decir, 3,3 y 4, dividido entre 2. Para las demás filas solo es sumar el total de estas operaciones más el número de intervalos, que sería 1. Por ejemplo, la suma para la primera fila es 3 más 4 dividido entre 2, que nos daría un 3,5. Para la segunda fila sería sumar el 3,5 más el 1 y así sucesivamente. Para la frecuencia absoluta, se calcula la frecuencia absoluta contando la cantidad de elementos de cada categoría. Por ejemplo, los números de 3 a 4 aparecen una sola vez, entonces su frecuencia es de 1. Para 4 y 5 aparecen también una sola vez y así se va revisando con las demás filas. La suma total de la frecuencia absoluta debe dar como resultado el total de la muestra, en este caso 50. Para la frecuencia acumulada, se van sumando las filas de la frecuencia absoluta. En la primera fila solo se acumula un elemento. En la segunda fila se tiene 1 más el anterior, es decir 1 más 1 igual a 2 y así con las demás filas. En la frecuencia relativa acumulada, para calcular la frecuencia relativa se toma el valor de la frecuencia absoluta y se divide en el total de datos. En este caso se realiza
1 dividido entre 50 para un total de 0,2, igual con las demás filas. Para la frecuencia relativa acumulada, se realiza el mismo proceso que se realizó en el punto 3, pero con la frecuencia relativa, es decir, este quedaría igual a este, y para la segunda fila sería 0,2 más 0,2 igual a 0,04. Para el porcentaje, se toma la frecuencia relativa y se multiplica por 100, es decir, el 1 multiplicado por 100 para un total de 2%. Para la siguiente fila, se multiplica la marca por la frecuencia absoluta, es decir, 3,5 por 1 para un total de 4. Para la fila que sigue, es la resta entre la marca y el valor de la media y se eleva al cuadrado. Por ejemplo, en este caso sería 3,5 menos 6,96, que es el número de la media, elevado a la 2, para un total de 11,97. Y para la última fila es la multiplicación entre la fila anterior por la frecuencia absoluta, que sería 11,97 por 1, para un total igual de 11,97. A continuación, relacionamos en el diagrama de barras la frecuencia absoluta que se encuentra al lado izquierdo de la barra y las horas de sueño. Entonces podemos decir que entre 3 a 4 horas la frecuencia es de una persona. De 4 a 5 horas la frecuencia también fue de una sola persona. De 5 a 6 horas la frecuencia fue de 9 personas. De 6 a 7 horas la frecuencia fue de 16 personas. De 7 a 8 horas la frecuencia fue de 12 personas y de 8 a 9 la frecuencia fue de 8 personas. Para finalizar, de 9 a 10 horas la frecuencia fue de 3 personas. A continuación explicaremos el diagrama circular y vamos a hacer relación entre el porcentaje con las horas que cada persona manifestó dormir. Entonces encontramos en primer lugar que el 2% corresponde a las personas que durmieron entre 3 a 4 horas, otro 2% también corresponde a las personas que durmieron entre 4 a 5, el 18% a las personas que durmieron entre 5 a 6 horas, el 32% corresponde a las personas que durmieron entre 6 a 7 horas, el 24% corresponde a las que durmieron entre 7 y 8 horas, el 16% a las que durmieron entre 8 y 9 y por último encontramos un 6% que se corresponde directamente a las personas que durmieron entre 9 a 10 horas. En cuanto a las medidas de tendencia central, para calcular la media, tomamos lo que es la suma del total de la marca de clase por la frecuencia y la dividimos en el total de los datos. En este caso tuvimos una media de 6,96. Para calcular la mediana es importante saber o definir cuál es el intervalo que contiene la mediana. Es decir, el total de los datos en este caso es 50, la mitad sería 25, entonces debemos buscar en la frecuencia dónde está ese 25. En este caso es el intervalo número 4. Entonces vamos a utilizar el límite inferior del intervalo que contiene la mediana, que es 6. Vamos a utilizar el número total de los datos. Vamos a utilizar la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al que contiene la mediana, es decir, 11. Vamos a utilizar la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana, en este caso es 16, y vamos a utilizar la amplitud, que es 1. Nuestra fórmula nos dice que quedaría 6 más 50 sobre 2 menos 11 dividido 16 y esto lo multiplicamos por 1 para un total de 6.875 como resultado de nuestra mediana. Para calcular la moda lo hacemos tomando la frecuencia absoluta que más cantidad tiene. Vamos a utilizar el límite inferior del intervalo que contiene la moda, en este caso es el 6. Utilizamos también la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda, en este caso es 16. Utilizamos la frecuencia absoluta anterior del intervalo que contiene la moda, que es 9. Y utilizamos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente al intervalo que contiene la moda,
que en este caso es 12, y nuestra amplitud, que es 1. La fórmula nos dice que quedaría 6 más 16 menos 9, dividido 16 menos 9 más 16 menos 12, y eso lo multiplicamos por la amplitud, que es 1, para un total de 6,63 como resultado de nuestra móvil. Para las medidas de dispersión, en el caso de la varianza, es el total de la suma de la última columna, dividido en el total de los datos menos 1. En este caso, nuestra varianza es de 0,6484. Y para la desviación estándar, no es más que la raíz cuadrada de la varianza, que es 0,8052. Tenemos a continuación nuestras conclusiones de la encuesta y podemos decir que la mayoría de los encuestados reportan dormir entre 6 y 8 horas por noche. Eso se observa en los intervalos de 6 y 7 horas y también 7 y 8 horas que tienen la frecuencia más alta. Podemos notar que las personas que duermen entre 6 y 7 horas fue un total de 16 para un porcentaje del 32% de los encuestados, y las personas que duermen entre 7 a 8 horas fue un total de 12 personas, y esto lo relacionamos con el 24% de los encuestados. Estos dos intervalos suman un 56% de la muestra, indicando que más de la mitad de los encuestados duermen entre 6 y 8 horas por noche. Otra de las conclusiones que podemos dar a través de la encuesta es que la media de hora de sueño es aproximadamente de 6.96 horas, lo que sugiere que en promedio las personas en este grupo duermen casi 7 horas por noche. Observamos que pocos encuestados duermen muy pocas horas, entre 3 a 4 horas, o muchas horas, entre 9 a 10 horas. De 3 a 4 horas, solo una persona, lo que nos marca un 2% de los encuestados. De 9 a 10 horas, solo fueron 3 personas para un total de 6% de los encuestados. Podemos también observar que nadie reportó dormir menos de 3 horas o más de 10 horas, mostrando pues que el sueño de la mayoría de las personas está bastante concentrado alrededor del rango medio de 6 a 8 horas. Esta información es demasiado valiosa para entender patrones de sueño en una población específica y puede ser muy útil para estudios relacionados con la salud y el bienestar, así como para planificar intervenciones que mejoran la calidad del sueño. También tenemos en nuestras conclusiones generales que las tablas de frecuencia son importantes en psicología para organizar datos recogidos a través de encuestas, test y experimentos que ayudan a interpretar los datos de manera estructurada y a identificar patrones y tendencias en el comportamiento y las percepciones de los individuos. Otra de las conclusiones que podemos dar es que las medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda son importantes para resumir un conjunto de datos psicológicos en única medida representativa. Esto es especialmente útil para psicólogos al evaluar puntuaciones de pruebas estandarizadas como el coeficiente intelectual o las puntuaciones de depresión. Conocer la media de las puntuaciones de ansiedad en un grupo de pacientes permite identificar el nivel general de ansiedad y compararlo con normas poblacionales, facilitando el diagnóstico y planificación de intervenciones adecuadas. Además, las medidas de dispersión, como la desviación estándar y el rango, son importantes para comprender la variabilidad de los datos. En psicología, esto es crucial para personalizar tratamientos y estrategias de intervención. Por ejemplo, si un grupo de pacientes tiene una alta desviación estándar en sus puntuaciones de estrés, esto indica una gran variabilidad en los niveles de estrés experimentados. Esto permite diseñar intervenciones más específicas y adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente. En resumen, en psicología profesional es esencial utilizar las tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de dispersión para organizar y evaluar datos, así como personalizar intervenciones. Estas herramientas estadísticas proporcionan una visión clara y detallada de los datos, lo que facilita la toma de decisiones informadas y efectivas en la práctica profesional de las psicólogas. Muchas gracias, profe. Esa ha sido nuestra sustentación de la fase número 3. Gracias por su atención.